Amados hermanos, muy buenas noches. Qué gozo verles nuevamente, aunque sea por este medio virtual. Muchas gracias por la invitación para compartir en esta oportunidad con ustedes la palabra del Señor y de manera especial gracias al Señor que nos ayuda para hacerlo. Les confieso que tengo nervios, pero el Señor es mi ayudador. Y para comenzar quisiera darles el título del mensaje que se nos ha asignado hoy, que es el Salmo 79. Y el título que le he puesto a este salmo es Súplica pidiendo que el nombre de Dios sea santificado. Y ya vamos a leerlo en un instante, pero quisiera antes introducir diciendo que la primera petición de la oración modelo que nuestro Señor Jesús nos dio es santificado sea tu nombre. Es decir, una petición para que Dios haga que la gente le honre como Él es santo. Y es esta misma petición que encontramos en este salmo. En el versículo clave es el versículo 9, donde el salmista suplica: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Así pues, según veo, todo el argumento del salmista podemos resumirlo de esta manera: que el nombre de Dios sea santificado en el justo castigo y disciplina sobre su pueblo desobediente, así como en la plena restauración espiritual y el perdón de ellos cuando con sinceridad se arrepienten y claman a Él buscándole de todo su corazón, pero también que el nombre de Dios sea santificado en su justo juicio a los pecadores que le rechazan y no se rinden a Él. Y con esto en mente, les invito a leer conmigo el Salmo 79. Vamos a leer por partes. Vamos a empezar del versículo 1 al versículo 4. El título que se ha puesto en la Reina Valera es Lamento por la destrucción de Jerusalén. Es un salmo de Asaf. Y comienza el salmista diciéndonos bajo la inspiración del Espíritu de Dios: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Ahora, ¿cuántos de nosotros recordamos a Nehemías, quien aunque estaba en medio de todos los placeres y las comodidades de la corte real, no obstante las condiciones tristes en la que se encontraba Jerusalén, hicieron que su semblante cambiase entristecido? ¿Cuántos de nosotros nos hemos desvelado, hemos dormido muy mal por causa de la iglesia del Señor? Quizás ir al médico con molestias de estómago por causa de la iglesia de Cristo. Entristecerse por causa de la iglesia. Llorar por la iglesia de Dios. Pues sí, en el libro de los Salmos oímos este lamento, pero no con desaliento. Y este es uno de ellos. Y podemos ver muchas doctrinas enseñadas aquí: la santidad de Dios, la justicia de Dios, el pecado y la rebelión del hombre, el perdón gratuito de Dios, la gracia de Dios, la disciplina de Dios sobre sus hijos, la misericordia del Señor también sobre su pueblo y muchas más. Entonces no es un salmo estéril como algunos han afirmado locamente, ni con poco o nada de aplicación práctica para la iglesia del Señor del Nuevo Testamento, sino que es una auténtica escritura de las que Cristo mismo afirmó en Juan 5:39 y en Lucas 24:27, dan testimonio de mí. Así que consideremos nuestro primer punto, que lo encontramos en estos 4 versículos, y es el profundo lamento por las desgracias venidas al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos una escena muy lamentable. Es importante que notemos que no son simples imágenes poéticas. Esto ha ocurrido literalmente al pueblo de Israel. Está hablando muy probablemente de los tiempos de la conquista. Los que conocen avance bíblico quizás sabrán ese tiempo nefasto para el pueblo de Dios, de la destrucción de la santa ciudad, Jerusalén, cuando Babilonia había venido y había arrasado con Jerusalén
y su pueblo y habían traído una gran devastación a la nación de Dios. Pero ¿cómo fue eso posible? ¿Cómo es posible que esto le esté ocurriendo al pueblo de Dios y que aparentemente Dios haya abandonado a su pueblo? Los paganos, idólatras, habían venido o invadido. Es la palabra que puede ser traducida en el versículo 1. Oh Dios, vinieron o invadieron las naciones a tu heredad y habían arrasado la ciudad. Y noten por favor el lenguaje del salmista. ¿Cómo argumenta ante el Señor diciéndole tú? ¿Cuántos tú vemos aquí de propiedad o de pertenencia? Quiero que nos detengamos un instante en eso. Versículo 1. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos y la carne de tus santos a las bestias de la tierra. 4 veces. En otras palabras, habían destruido lo que es de Dios. Pero, ¿cómo es posible que Dios haya permitido esta horrorosa destrucción? Y la respuesta es que Él no solo lo permitió, sino que Él la llevó a cabo. Y para ver esto, vea conmigo, por favor, Jeremías 21, versículo del 1 al 6, donde se nos describe el preámbulo de esta misma escena del Salmo 79. Y se nos dice quién y por qué lo hizo. Versículo 1 y 2 del Jeremías capítulo 21, por favor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y el sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consultas ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Podemos ver que el rey Sedequías envía 2 mensajeros al profeta Jeremías, y ellos razonaron: Dios es un Dios ayudador y salvador. El enemigo está delante de nosotros, nos rodea, quizás Él nos ayudará, como lo ha hecho en otras oportunidades. Pero la reacción del Señor fue totalmente distinta, versículo 3 al 6. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia. Y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Dios no extendió su brazo como el padre de la parábola con el hijo pródigo, sino que los rechazó. ¿Pensáis que yo obligaré a Nabucodonosor a darse media vuelta? Les dice el Señor, en otras palabras. No, la situación se volverá mucho más dificultosa, pues en realidad no es Nabucodonosor quien lucha contra vosotros, sino otro, yo mismo. Versículo 5 nos dice ahí. Versículo 4 finalizando: yo los reuniré en medio de esta ciudad, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y con ira, con enojo e ira grande. Así que vemos que en realidad es Dios mismo. Dios lo hizo. Ahora preguntamos, ¿no es esto extraño? ¿Acaso la Biblia no nos dice que Dios es misericordioso y que está presto para que todo aquel que se acerca a Él pidiendo ayuda, Él lo socorre? Sí y no. Pero muchos tienen una imagen difusa de Dios. Para ellos Dios es bueno hasta en lo absurdo, como si se tratara de alguien que jamás puede enfadarse verdaderamente y que no puede hacer otra cosa sino salvar. Pues bien, Dios es efectivamente un Dios que ayuda y salva y perdona pecados. No hay otra cosa que prefiera hacer sino eso. Pero cuando solamente se le busca y se le necesita para librarse de las miserias humanas, sin estar interesados en Él mismo, entonces en un momento dado Él dice: con esto basta, se acabó. Lo que el Señor dice aquí a Sedequías es precisamente lo mismo que había dicho en Proverbios 1, donde advierte: cuando pues clamen a mí, yo no los escucharé. Y hermanos, preguntémonos por qué. ¿Por qué es esto? Y la respuesta es sencilla, pero no simple. El pecado. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. ¿Lo comprendemos? Ellos estaban recibiendo el justo pago por su pecado.
Cuando se rechaza tercamente escuchar al Señor y al llegar el castigo, no ha habido verdadera conversión, sino que solo se piensa en desviar el castigo, entonces el Señor dice, ahora ni te escucho ni te salvo. Y eso es lo que vemos aquí en el Salmo 79. El juicio había llegado, ellos estaban recibiendo el justo pago por su pecado. El pecado es grave, no es cosa pequeña. O pensamos que podemos pecar y ofender al Señor, olvidarnos de Él y no seguirle ni amarle con todo nuestro corazón y salirnos con la nuestra. Que podemos ser muy religiosos como este pueblo de Israel, yendo al templo cada semana como ellos lo hacían cada día de reposo y no consideraban que Dios veía sus corazones insinceros delante de Él. El pecado es tan grave que trae sobre nosotros condenación, juicio de Dios, la ira de Dios y hasta disciplina de Dios, porque el pecado es rebelión contra Dios, es decirle no a Dios y a su santa ley, quien nos hizo y nos da la vida y todas las cosas, y ante quien debemos rendirnos. Es andar en nuestros propios caminos y no en los de Dios, y según Él nos manda. El pecado es atentar contra la santidad de Dios. Y si nos parece exagerado el castigo es porque aún no hemos entendido bien la maldad del pecado y la grandeza de la santidad de nuestro Dios. Hermanos, no se trata si el pecado es grande o pequeño, se trata de a quién ofendemos con nuestras rebeliones. Al Dios 3 veces santo. Y este salmo, así como muchas partes de la Biblia y la historia de la iglesia, nos muestra que no debemos ignorar que puede venir un gran daño y desgracia y angustia sobre la iglesia de Dios. El libro de Apocalipsis también nos describe esto. A veces Dios le da la victoria al impío sobre la iglesia profesante o la iglesia militante por causa de sus pecados. A veces Dios entrega a su pueblo al enemigo y la iglesia se ve casi destruida. Considere esto. Es algo terrible cuando se encuentran hombres malvados en la iglesia y se los cuenta en su ministerio haciendo daño. Es peligroso cuando la falsa doctrina comienza a infiltrarse en las iglesias y destruye muchas vidas. Es espeluznante cuando la mundanalidad se cuela entre el pueblo de Dios, a veces de manera imperceptible, y comenzamos a tolerar lo que Dios aborrece. Es aterrador cuando la religiosidad nos embarga y desviamos nuestro corazón del Señor y ya no le amamos, ni le adoramos, ni le servimos con todo nuestro ser, ni amamos a su pueblo y a las almas de los hombres, y caemos en la indolencia y la comodidad espiritual. No olvide las serias advertencias dadas a 5 de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Como Cristo les dice que si no se arrepienten, Él vendría sobre ellas para juicio. Ahora les pregunto, o preguntémonos, ¿cómo está la multitud de cristianos bautizados frente a este evangelio y frente a Dios y a su Cristo? ¿No aumenta cada vez más en los últimos tiempos la apostasía en la cristiandad? Y quizás no seamos tan conscientes, pero no podemos estar ciegos, hermanos, al lamentable hecho de que en general muchos del cristianismo evangélico, iglesias y denominaciones evangélicas han ido cediendo gran terreno a la mundanalidad y al engaño en muchas maneras. Por favor, averigüe por usted mismo, por ejemplo, qué sucedió con la iglesia presbiteriana en Norteamérica, en Estados Unidos. Fueron una gran denominación evangélica y reformada antigua confesional. Tenían la confesión hermana nuestra, la confesión de Westminster, pero se dieron al mundo a tal grado de que hoy ordenan pastores homosexuales y lesbianas entre ellos. Y esto es una pequeña ilustración de lo que puede ocurrir hoy como un juicio de Dios sobre quienes afirman ser su pueblo. Y era lo que había pasado aquí en Israel, en el Salmo 79. El enemigo había venido y les había destruido casi por completo. ¿Por qué permitió Dios que pasase esto con su pueblo? Si ustedes notan, no tenían ni templo para adorar al Señor. Hicieron todo el daño que pudieron. Versículo 1. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo. Por supuesto, ellos lo habían contaminado con sus pecados y ahora Dios permitió que sus enemigos lo contaminaran con su insolencia. Israel, ellos que tenían la ley de Dios, como dice el apóstol en el Nuevo Testamento, los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, imagínense, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. En otras palabras, no eran ignorantes del conocimiento del Señor, pero estaban centrados en ellos mismos, sus planes, sus casas, sus vidas terrenales, sus injusticias también, y quedaron atrapados
en las complacencias de este mundo y paulatinamente se olvidaron de Dios hasta que la mano de Dios cayó sobre ellos y fueron azotados duramente por Él, porque Él no puede barrer bajo el tapete nuestros pecados y lo hace para que recapacitemos y nos volvamos a Él reconociendo que nada hallamos después de Dios, como nos dice Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios utiliza lo bueno y lo malo para enseñar al hombre a depender completamente y siempre de él. A veces es necesaria la adversidad para que nos acordemos de nuestra dependencia de Dios y para que comencemos a reconocerle a Él muy en serio en todos nuestros caminos. Y esto es lo que los israelitas estaban comenzando a hacer, a recapacitar. Después de todas sus desgracias, después de que fueran arruinados y destruidos, nos dice el versículo 5, que reconocieron su maldad y suplicaron a Dios. Y este es nuestro segundo punto. Una súplica intensa por misericordia y perdón y la venganza de los enemigos de Dios y su pueblo. Versículo 5. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Versículo 8 y 9. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Deberíamos preguntarnos cuando vemos la mano del Señor contra nosotros: Señor, muéstranos cuáles son nuestras faltas. Habían grandes motivos para que el Señor estuviera celoso, ya que se habían hecho ídolos e Israel se había apartado de su adoración. Pero el salmista ruega al Señor que no consuma a su pueblo por completo por amor de su nombre. Hermanos, todo el bien que Dios hace a su iglesia, ya sea temporal o espiritual, es por amor de su nombre. Lo que hago, dice Dios, lo hago por amor de mi santo nombre, que fueron llevados y preservados en Babilonia. Fue por causa de su santo nombre. Que fueron sacados de Babilonia y replantados en Canaán. Fue por causa de su santo nombre. Que tenían templos, sacrificios, profetas, sacerdotes, ordenanzas. Nuevamente, era por amor de su nombre. No es por causa de los enemigos que Dios preserva o libera a su pueblo, ni por ellos sus oraciones, sus lágrimas, su obediencia, su santidad, que hace grandes cosas por ellos, que les concede grandes misericordias, pero es por causa de su propio nombre. Las misericordias más selectas que tiene el pueblo de Dios son por amor de su nombre. Tienen perdón y limpieza de pecados por amor de su nombre. Son guiados por sendas de justicia, como dice el Salmo 23, por amor de su nombre. Vivificación de sus corazones muertos y embotados por causa de su nombre. Aunque su pueblo lo ofende, Él no los abandona por amor de su gran nombre. Y la lista podría ser interminable. Versículo 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Esta es una súplica magistral. Ningún argumento tiene tanta fuerza como este. La gloria de Dios quedó empañada a los ojos de los paganos por la derrota de su pueblo y la profanación de su templo. Por lo tanto, ellos imploran su ayuda para que su gran nombre ya no sea el desprecio de enemigos blasfemos. Oh hermanos, cuando el Señor le da la victoria al impío sobre la iglesia profesante por causa de sus pecados, en tales momentos de desolación y desastre espiritual, debemos poner de rodillas, no solo nuestras rodillas, sino nuestros corazones, y clamar al buen pastor que dio su vida por las ovejas, suplicar su compasión y perdón por amor de su nombre. Si vemos los versículos 1 al 4, vemos con claridad que la paga del pecado es muerte, pero gloria al Señor que ante nuestro fracaso delante de Dios, Él mismo ha provisto el gran remedio divino. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, siguiendo con ese texto del Nuevo Testamento. ¿Usted lo cree? ¿Se ha apropiado de él?
Y si notamos, el apóstol está aquí hablando en el mismo tono del salmista de que Dios es rico en misericordia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es rico en misericordia, capaz de salvar a los transgresores. Cristo es capaz de perdonar cualquier pecado. Y esto es lo que está haciendo el salmista. Como dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos pecamos y necesitamos el perdón de nuestro Dios. No importa cuánto tiempo hayamos sido cristianos o cuán maduros y piadosos seamos, todos pecamos. De hecho, cuanto más somos cristianos, más nos damos cuenta de cuán propensos somos al pecado y cuán profundos son nuestros pecados. Nosotros, como el apóstol Pablo, podemos decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un día seremos completamente liberados y también podremos decir con Pablo: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque Él completará lo que ha comenzado en nosotros. Pero hasta ese momento, mientras todavía estemos en la carne, somos propensos a pecar y necesitamos el perdón de nuestro Señor. Entonces, qué reconfortante es leer esta promesa de la palabra de Dios. Así que la invitación es a que dejemos de ser tan tontos viviendo la vida sin Dios y nos volvamos a Él de corazón. Porque si no nos rendimos a Él ahora voluntariamente, un día te rendirás a Él forzadamente para juicio. Y de esto es lo que nos hablan los versículos 6 y 7 y el versículo 12, por favor. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Versículo 12. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Esta es la misma petición de los creyentes muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, que nos relata Apocalipsis 6:10, cuando nos dice que ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Y no tengo mucho tiempo para hablar de esto, pero sé que a veces las oraciones imprecatorias o pidiendo la venganza del Señor sobre sus enemigos han traído inquietud al pueblo del Señor. Y esta es una de ellas. Pero de manera sencilla, déjeme decir que evidentemente no es una oración de venganza personal, sino una oración en interés del pueblo y el reino de Dios, pero sobre todo en interés de la gloria de Dios, porque Él ha sido deshonrado y blasfemado y olvidado por los hombres impíos. Aunque el salmista está mostrando que Jerusalén había sido castigada justamente de parte de Dios a través de los babilonios. Los babilonios tenían una responsabilidad delante de Dios. Los babilonios no destruyeron a Jerusalén para honrar a Dios ni para obedecer a Dios, sino porque querían saquearla y querían esclavos y querían subyugar y ser poderosos. Entonces ellos eran responsables delante de Dios por este pecado, al igual que los judíos lo eran por los de ellos. Entonces, lo que pide el salmista aquí es: Señor, que tu gloria, que tu nombre sea exaltado a través de tu misericordia aplicada por tu gracia a personas que no la merecen, pero que tu nombre y tu gloria sean exaltadas cuando aplicas tu ira y tu justicia sobre el pecador que te rechaza. Y en ambos casos, nuestro Dios será glorificado. Cuando aplica su misericordia en Cristo para ti y para mí, que no la merecemos, y cuando aplica su justicia sobre aquellos que deliberadamente deciden rechazar a su Hijo. Pero en ambos casos, su nombre será glorificado. Y quiero preguntar, ¿cómo deseas que Cristo sea glorificado en ti y en los tuyos? ¿En misericordia y gracia o en juicio e ira eterna? Porque el mismo Señor que dijo: perdónalos, Él va a venir un día y no va a perdonar a nadie que haya permanecido en incredulidad y en el disparate de rechazar. Entonces, ¿podemos unirnos a esta oración de venganza? Bien, podemos y debemos orar para que los impíos se arrepientan, por supuesto. Ahora, cuando ellos persisten en su maldad, nuestro único recurso es invocar
por la promesa de Dios de que su juicio será completo y justo. Por supuesto, nosotros no estamos llamados a vengarnos de los enemigos de Cristo. Estamos llamados, como dice el apóstol en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Pero cuando vemos tanta injusticia y maldad en este mundo, hermanos, en mi corazón yo estoy clamando, Señor, haz algo. Como cristiano, yo deseo que todo el mundo se convierta, pero a la vez detrás de esto yo tengo confianza y seguridad de que un día el Señor va a arreglar todo y va a hacer a través de su santo juicio. No solamente a través de redención, sino a través de juicio. Entonces, cuando estoy frente a una oración imprecatoria como esta, yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Estoy enfadado o enojado porque alguien me ha ofendido a mí personalmente o porque Dios ha sido ofendido? ¿Estoy enojado con la maldad misma o porque alguien ha hecho maldad a mí? ¿Deseo venganza o deseo la gloria de Dios y el triunfo del bien sobre el mal? Y hermanos, unirnos a esta oración apropiadamente no nos debe impedir compartir el Evangelio. Nosotros antes éramos enemigos de Dios, pero Él que es rico en misericordia nos reconcilió con Él por Jesucristo nuestro Señor, y Él aún tiene mucho pueblo para salvar. Así que sigamos anunciando el Evangelio por amor a Él y a las almas. En nuestro último punto, versículo 13, encontramos la alabanza y la esperanza en Dios por su respuesta. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Somos ovejas del prado de Jesús, del Señor Jesús. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Cristo siempre será el pastor de sus ovejas y nunca las abandonará. Y aunque la iglesia sea sumergida en lo más profundo de las aguas de la adversidad, es seguro que Cristo volverá a levantarla por amor de su nombre. Y esta es la expresión confiada de un pueblo redimido que conoce bien al Dios de toda gracia y las misericordias. Alabanza y esperanza en Dios por su respuesta. El Salmo 134 nos dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Sin duda, entonces, Dios oye la oración de su pueblo. Sin duda, Dios es grande en misericordia. Sin duda, la disciplina de Dios, por muy dura que parezca, traerá frutos de alabanza y de esperanza para su amado pueblo. Cuando Dios rescata a su iglesia de graves problemas, o si no vivimos en persecución severa, deberíamos dar gracias al Señor por la paz que disfrutamos. ¿De qué maneras las circunstancias presentes de la iglesia la llaman al lamento, a la súplica, a la oración, al arrepentimiento y a la alabanza? ¿Cómo pueden estas verdades darnos la fuerza y la esperanza imperecedera para creer que el Señor intervendrá por nosotros? ¿A qué somos llamados hoy por medio de este salmo? Así que la invitación, hermanos, es a que reflexionemos en el mensaje completo de este salmo y que podamos venir al Señor con un corazón sincero y suplicarle, oh Dios, ayúdanos, perdónanos, Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y el resultado de eso, versículo 13, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Que el Señor bendiga su palabra, amados hermanos, en cada uno de nosotros. Amén.